Perdón, retomo. Bienvenidos, mi nombre es Carolina Weber, soy la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas. Agradecerles por este tiempo, por participar. Esta charla, esta capacitación que hoy vamos a desarrollar se enmarca dentro de lo que nosotros le llamamos el programa de apoyo a la graduación, ¿sí? Si bien esta charla ha sido difundida por nuestras redes y convocadas a todos los estudiantes, se creó o se diseñó pensando en los estudiantes que se encuentran cursando el trabajo de graduación o en la etapa de tutorías para que puedan incorporar las normas APAS en sus trabajos, aunque, como lo dice el título, ustedes hacen trabajos académicos a lo largo de toda la carrera, con lo cual les sirve para todos. Pero bueno, la realidad es que nosotros la pensamos dentro del programa de apoyo a la graduación. Siempre cada año hacemos 2 o 3 capacitaciones que buscan brindar herramientas a nuestros futuros graduados para que las puedan aplicar en el desarrollo de sus trabajos finales. Así que bueno, agradecerles nuevamente y sobre todo agradecerle a Manuel por la disposición para poder armar esta capacitación. Bienvenido, Manuel. Gracias por tu tiempo. Lo voy a presentar a Manuel. Manuel es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Católica. Es contador y licenciado en Administración por la Universidad Argentina de la Empresa. También bueno, tiene posgrados en e-learning y es también licenciado en educación religiosa por la Universidad FASTA, docente universitario con experiencia también en gestión académica. Con nosotros está en un par de asignaturas, pero sobre todo ahora nos acompaña porque es parte del equipo de trabajo final de la carrera del ciclo de licenciatura en Administración de Empresas. También es investigador y a partir de este año también es investigador en la Universidad FASTA. Muchas gracias, Manuel. Explico un poquito la dinámica. La idea es que Manuel pueda avanzar en el desarrollo de la capacitación sobre normas APAS y al final vamos a resolver las consultas que tengan. Muchas gracias. Parece que no te escuchamos, Manuel, porque no tenías activado. A ver, ahora. Muchísimas gracias, Sí. Carolina. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Y bueno, vamos a compartir, como decía Carolina, esta primera parte de la presentación para desasnar muchas de las posibles dudas que pueda llegar a haber sobre cómo utilizar las normas APA, qué son y cómo usarlas. Y bueno, y al final, si hay preguntas o dudas, las podemos ir despejando. Así que bueno, comenzamos. Primero que nada, para recordar, el título de la charla es La utilización de las normas APA en el desarrollo de trabajos académicos. Em, Voy a enfocarme principalmente en el uso de las normas APA para el trabajo de graduación de la licenciatura en Administración de Empresas, pero voy a ir haciendo también menciones a otros usos o otros contextos en los cuales se utilizan las normas APA. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde vienen las normas APA? ¿Por qué se llaman así? Y demás. Bueno, vienen de la American Psychological Association, esa es la sigla. Básicamente, un grupo de científicos sociales se puso de acuerdo para uniformar la forma en que se escribía científicamente. Había muchos estilos, imagínense, cada uno de nosotros tiene nuestra propia impronta al escribir, al organizar las ideas, al citar. Entonces, para que haya cierta homogeneización en la difusión de los resultados académicos, se fue desarrollando este consenso de normas y no es el único, pero dentro de los que hay, es uno de los más difundidos. Vamos a ver, porque es bastante sencillo e intuitivo de usar. El objetivo, concretamente, es poder hacer una comunicación clara, precisa, inclusiva en el ámbito académico y científico. Em, bueno, ¿por qué es beneficioso el uso de las normas APA? Bueno, básicamente el 75% de las revistas universitarias indexadas las usan. Lo que es el conocimiento científico,
supónganse, un investigador hace un desarrollo, un descubrimiento, una integración de ideas, una propuesta de teoría, el desarrollo que sea, y cómo lo comunica al resto de la comunidad, a través de la publicación en revistas científicas. Bueno, en este momento aproximadamente el 75% de las revistas universitarias del mundo utilizan las normas APA para citar y para organizar la información presentada. Por otro lado, es importante porque justamente da crédito a las fuentes originales, ¿no? O sea, el, el uso permanente de estas normas hace que si uno escribió una determinada idea, y otro la quiere utilizar, bueno, puede recibir el crédito porque justamente las distintas revistas van linkeando las citas a quienes las publicaron originalmente. Entonces va viendo como una especie de historial de personas que citaron a otras personas que va quedando registrado en la base. Es una forma de organizar también, de rastrear los reconocimientos a los autores. Y en general nos ayuda a mejorar la calidad académica y de la investigación, ¿no? Al obligarnos a tener cierta rigurosidad en el uso, permite que sea más rigurosa la investigación. Por otro lado, el otro beneficio grande es que es de sencillo uso y permite estandarizar documentos. Es claro, o sea, busca que sea clara la comunicación y básicamente le da credibilidad, ¿no? Cuando uno encuentra un trabajo que está citado con normas APA, dice, bueno, esto tuvo un procesamiento previo, no es simplemente alguien que escribió las cosas de lo que le parecía, sino que fue haciendo una búsqueda y una relación de ideas, fue construyendo basándose en el saber de otros antes de él. Y bueno, ¿sobre qué abren las normas APA? Hablan sobre distintas cuestiones. Tal vez lo más frecuente es buscar en ellas cómo citar, ¿no? Cómo poner una cita. Pero en realidad las normas APA hablan de muchas cosas. Yo en esta presentación les voy a contar de algunas de las cuestiones que hablan las normas APA, pero por supuesto les voy a dejar el link para que puedan seguir profundizando y viendo todos los usos que puede llegar a tener. Pero bueno, una de las cuestiones que habla es sobre el contenido. Dicen que em, quien comunica una idea tiene que tener una redacción clara. ¿Cuán clara? Bueno, lo suficiente para que el lector entienda el mensaje, evitando generalidades, ambigüedades o redundancias. Por ejemplo, en vez de decir, la investigación efectuada en torno al objeto de estudio revela hallazgos que son de considerable importancia en relación con el tema abordado, que no es que tenga ningún error ni de ortografía ni de gramática, tiene un tema de que es largo de gusto. Lo mismo podría decirse, la investigación revela hallazgos importantes y el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Sí? La norma APA busca que tratemos de comunicar en un mensaje más bien conciso. ¿Sí? Lo que hay que detallar, por supuesto, se detalla, pero no llenar de palabras por llenar. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo recomiendan las normas APA que sea la redacción? Primero que nada, de manera comprensible y fluida. Es decir, que las ideas tienen que tener cierto orden, tiene que haber hilación entre las palabras, los conceptos, el desarrollo de los temas. Y para eso es necesario usar conectores de tiempo, como por ejemplo entonces, después, antes, mientras, desde, conectores de causa-efecto, por lo tanto, consecuentemente, como resultado de, no alcanza con poner oraciones breves en un párrafo y listo, no. Tiene que haber conectores para que se vaya justamente hilando, que se vaya construyendo esta idea que se quiere comunicar. También nexos de adición, o sea, de suma, además, también, cierto, en efecto, asimismo, son ejemplos, ¿no? Hay más. Y de contraste, ¿no? Pero, contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de. Por otro lado, respecto de la extensión, como les decía antes, menos equivale a más. O sea, lo breve ayuda a que se entienda mejor el mensaje. También se recomienda, cuando uno está construyendo una investigación, tratar de a un problema a la vez, ¿no? No tratar todos los problemas a la vez, porque si no es difícil después hacer el seguimiento de qué se estaba comunicando y se hace demasiado largo de seguir. ¿Sí? Por eso se recomienda que cada artículo tenga un enfoque.
Y si tengo, supóngase, muchos gráficos, tal vez tengo que ver la forma de combinarlos o de eliminar las repeticiones, ¿sí? Gráficos o distintos elementos visuales. O sea, está bueno usar elementos visuales, pero a veces conviene agruparlos o sintetizarlos. Respecto del tono, también las normas APA recomiendan hablar en manera directa, ¿sí? No de forma indirecta, sino comunicar de forma directa las cosas. El estilo en general es persuasivo, porque queremos que otro tenga ganas de leer nuestro paper, si no, no se comunica nuestro trabajo, nuestra tesis, nuestro plan de negocios, si no, no llega al otro el mensaje. Entonces, no tiene que ser de sobremanera técnico, sino que el estilo tiene que buscar justamente ser persuasivo, sin desatender, por supuesto, las precisiones técnicas que tienen que tener. Em, Cuando dentro de la investigación tengo que nombrar posturas contradictorias, pónganse que un grupo de autores dice una cosa y otro grupo sobre el mismo objeto de estudio dice lo contrario, la idea es simplemente presentar las posturas sin que las haga combatir, ¿no? Sin que sea una pelea entre posturas ni una opinión. Y en general es buena práctica preguntarse qué facilitaría que el lector entienda mi trabajo, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer para que el lector entienda mejor mi trabajo? Em, y bueno, como decíamos antes y relacionado con la palabrería, con base en el hecho de que conviene decir, sustituirlo directamente por porque o dado que, ¿sí? Con base en el hecho de es lo mismo que decir porque. En los tiempos actuales, que suena muy poético, directamente se recomienda sustituirlo por ahora o actualmente. Por ahora y con el propósito de que conviene sustituirlo por para. El presente estudio por este estudio. Respecto de las oraciones, se recomienda, en las normas APA, evitar oraciones largas y complejas. Mejor, como decía mi abuela, ¿no? Lo bueno si breve, dos veces bueno. Em, Variar la extensión oracional mantiene el interés del lector. Es decir, alguna oración un poquito más corta y alguna un poquitito más larga ayuda, ¿no? Como a mantener la atención del lector. Frases cortas y frases más largas que permiten también hilar más cantidad de conceptos. Otra recomendación es el uso de los párrafos. A ver, ¿el párrafo qué es? ¿No? Esto viene casi a la primaria, pero es bueno recordarlo, ¿no? El párrafo básicamente es una unión de oraciones que expresa una idea principal o un conjunto de ideas relacionadas que giran en torno a un mismo tema. Está organizado por tema, por idea, ¿bien? Em, entonces, la organización en párrafos me permite a mí, lector de un trabajo, de una investigación, ir entendiendo cómo va la dinámica, ¿no? Si yo veo un texto que no tiene párrafo, que es toda una gran redacción, me pierdo, ¿sí? Me pierdo en el seguimiento. En cambio, yo voy buscando en los párrafos distintas ideas, distintos temas. En general, no hay una medida estándar sobre cuánto tiene que tener un párrafo, pero se recomienda que sea entre 5 y 15 líneas, ¿sí? Más o menos para tener una visual de qué sería un párrafo adecuado. ¿Sí? Si tengo 45 líneas, estoy muy largo, y si tengo 2 líneas, también estoy muy corto, ¿no? Y algunas estrategias en general para ir mejorando el estilo de redacción que se va haciendo progresivamente es comenzar con un borrador o un esquema. No comenzar el texto del principio y cuando termino de escribir ya terminé de escribir todo el texto. Conviene ir poniendo en un primer esquema, en un primer borrador, palabras de lo que quiero hablar en cada párrafo. Bueno, en este párrafo quiero hacer una introducción. En un segundo párrafo me gustaría hacer un desarrollo sobre este aspecto. En este otro, sobre este otro aspecto que también es importante. Y en el cuarto párrafo me gustaría hacer como un cierre, una conclusión. Perfecto. Bien. Una vez que tengo la idea, ahí voy desarrollando, voy dándole carne a esa estructura inicial que generé en esta redacción. Conviene corregir el borrador. Sé que es trabajoso, ¿sí? La escritura de textos académicos siempre es trabajosa, pero conviene corregir el borrador luego un tiempo, porque normalmente la primera versión no es la mejor de ningún texto. Y ayuda también que un colega
un amigo, un familiar, alguien, lea lo que nosotros hemos hecho y nos dé feedback o idealmente nos ayude a corregirlo. Pero bueno, no siempre tenemos la suerte de tener un colega con tiempo para corregirlo, pero por lo menos que lo lea y nos diga, che, esto no se entiende nada, o, vas muy bien, qué bueno esto, ¿no? Qué buena idea. Otra cuestión que nos presentan las normas APA son las abreviaturas, ¿sí? Estas son estándares, entonces siempre que nosotros encontremos estas abreviaturas en normas APA, vamos a entender lo mismo, ¿no? Capítulo, es de edición y así cada una de las que estamos acá viendo, ¿no? Em, es importante que usemos estas abreviaturas y no otras, porque si usamos otras, no estaríamos justamente siguiendo el estándar. Si usamos otra, el lector va a interpretar que, no es, que lo que queremos decir no es ninguna de estas cuestiones. Bueno, otra de las temáticas de las cuales tratan las normas APA es la organización de los títulos. Acá hago un paréntesis. Esto que les voy a contar es lo que dice la norma en general. Más allá de esto, puede ser que la, eh, la revista en la cual ustedes quieran publicar o las normas de la materia en las que estén armando su trabajo final, les pida alguna cosa distinta y está bien, digamos, ¿no? No es que necesariamente todo tiene que estar hecho según APA, ¿no? En las revistas científicas normalmente sí, pero después en otras publicaciones tal vez los tienen en un formato predeterminado de la universidad, em, y no necesariamente van a cumplir esta forma que les voy a mostrar. Pero las normas APA recomiendan esta estructura. El primer título, encabezado, centrado y en negrita. Bien. El segundo título, alineado a la izquierda, también en negrita. El tercer nivel de título va con una sangría respecto al nivel 2. ¿Ven que está a la derecha? O sea, el primero está centrado. El segundo está alineado a la izquierda. El tercero está perdón, con una sangría. Sigue en negrita y tiene un punto final. Recién acá aparece el punto final. En el título de nivel 1 y nivel 2 no hay punto final. En el nivel 4 se le agrega la cursiva. Es similar al 3, pero se le agrega la cursiva. Y en el nivel 5 se le saca la negrita. Bien, se mantiene todo lo anterior, pero se le saca la negrita. De esta manera vamos diferenciando en qué nivel de título estamos, en qué nivel de sección estamos. Entonces, cuando uno encuentra un texto académico que sigue normas APA, sabe, por ejemplo, que si estamos en un encabezado con una sangría, bueno, que eso está dentro de una sección mayor todavía, que está sin sangría. Y si uno encuentra que está sin negrita, bueno, que está dentro de otra sección que sí está con negrita. ¿Sí? Son la forma de organizar el título. Por otro lado, importante, los títulos nunca tienen todo con mayúscula, ¿sí? No pongo, por ejemplo, si tengo que decir como título introducción, la I, la N, la T, cada una de las letras con mayúscula. Solamente la primera, ¿sí? La I de introducción, pero todas las demás van con minúscula. Bueno, las tablas. Las tablas, de nuevo, en formato APA tienen esta organización que están viendo acá. Primero va un título que dice tabla 1, tabla 2. Van en orden en cuanto van apareciendo en el texto académico. Inmediatamente después va en cursiva el título de la tabla. Por ejemplo, principales resultados de la encuesta. No sé, lo que uno quiera poner ahí. O mejor sería, no sé, alturas por género, no sé, lo que uno quiera expresar en la tabla. Luego van los distintos títulos, las categorías de la tabla, ¿sí? Y las filas. Y al final se pone fuente, dos puntos, y ahí, bueno, la fuente en la cual uno haya extraído la información. Si es una tabla que uno mismo generó como investigador, se pone fuente, dos puntos, elaboración propia. En algunas revistas piden que esto ya se da por sentado, que no se pone, si es de elaboración propia directamente no se pone nada, pero en general suele ser buena práctica ponerlo, ¿sí? Fuente, dos puntos, elaboración propia. Nótese que los bordes, los, las liñitas, digamos, ¿sí? Fíjense que, pues de nuevo, son solamente esos tres. No tiene bordes ni de izquierda, ni de derecha, ni medios. Solamente
Tiene borde superior e inferior la fila de títulos y tiene borde inferior la última fila de información. De nuevo, no quita que en una tesis se pueda presentar una tabla distinta o con sombreado adentro. Bueno, eso ya va con las normas propias de cada materia. Pero lo que recomiendan las normas APA para la presentación de tablas es este modelo que les estoy presentando. Lo mismo pasa con las figuras. Las figuras también tienen su título y número, figura 1. Después abajo se pone en cursiva el nombre de la figura. Em, y por figura pueden ser un conceptual, una imagen, un diagrama de Venn, un gráfico que hicimos en Excel y lo queremos poner en el trabajo, lo que sea, digamos, todo lo que no sea una tabla ya se llama figura, ¿sí? Una ilustración, etcétera. Pero se usa la palabra figura para, para organizarla. Y al final también se pone fuente, dos puntos, adaptación de tal autor o elaboración propia, o lo que sea. Bien, eso entonces para lo que son figuras. Y ahora vamos a lo que creo que es el principal o el más difundido uso de las normas APA, que es el tema de las citas. Bueno, primero que nada, entender qué es una cita. Una cita puede ser, en primer lugar, o sea, la primera categoría que vamos a ver es la cita textual, que es cuando uno quiere decir lo que otro dijo antes, literalmente, con las mismas palabras que el autor original lo dijo. Y si tengo que decir algo, una idea, ¿no? Que el autor la dijo toda de corrido, pero hay una parte, digamos, que quiero omitir, la parte que omito se pone con puntos suspensivos en el medio. Siempre la cita tiene el formato apellido del autor, coma, año de publicación. Y cuando es, como estamos viendo ahora, textual, se agrega también como tercer elemento la página en la cual está en el texto original. Entonces tenemos dos tipos de citas textuales. Las citas de menos de 40 palabras se ponen dentro del texto que estoy escribiendo, entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto final después de la oración que incluye la cita y luego los datos. Ahora vamos a ver ejemplos. En cambio, la cita de más de 30 palabras se escribe aparte del texto. Se hace una sangría a la izquierda, ¿no? De una traducción. También se pone sin comillas y perdón, también no. Esta se pone sin comillas y también se pone el punto después de los datos. Por otro lado, ahora vamos a ver que hay citas basadas en el texto y citas basadas en el autor. Esto se va a entender mejor con los ejemplos. Veamos este primer ejemplo. Dice, cita textual de menos de 40 palabras, que tiene énfasis en el autor. Vamos a ver por qué. Dice el texto, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a las cosas en lejanos confines del universo. Puntos suspensivos. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cierra las comillas y pone P.90, que sería página 90. Y sigue, ¿no? Cuando las partículas, bla, 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 bla. Fíjense que de todo este texto, lo que dijo literalmente Kaku, el autor al cual se está citando, es lo que está entre comillas. La frase textual entre comillas, hasta que empieza, esto significa que. Y como en el texto original del autor seguramente había más palabras en el medio, quien está construyendo este párrafo pone esos puntos suspensivos en esta sección, ¿sí? Ahí al medio, después de universo, para indicar que ahí sigue la frase, pero que bueno, que está cortada para expresar esta idea. Fíjense cómo está puesto entonces la cita textual. Autor, entre paréntesis, año, afirma, dos puntos y las comillas. Cuando terminan las comillas, ahí abre paréntesis, pone la página exactamente donde se encuentra esa cita, en el libro, en el artículo, en la página web o donde sea, original, cierra el paréntesis y ahí se pone el punto. Fíjense que no hay punto después de la comilla, sino punto después de que termine la página, después de que terminó toda la cita. Este es un formato de cita. ¿Qué pasa cuando tiene menos de 40 palabras, pero yo no quiero citar primero el autor, sino que lo que quiero citar es directamente el texto? Bueno, fíjense que tenemos exactamente lo mismo,
después de invisible, pero en vez de decir Kaku afirma que, dos puntos, directamente la segunda oración comienza, esto significa que en cierto sentido, etcétera. Y al terminar las comillas, yo tengo que decir quién dijo eso literalmente. Y ahí digo, entre paréntesis, Kaku, coma, 2009, coma, página 90. ¿Ven la diferencia con la anterior? En la anterior yo dije, Kaku, entre paréntesis 2009, afirma tal cosa. En este modelo digo, tal cosa, cierro comillas y aclaro, esto lo dijo Kaku, 2009, página 90. Después de que termine toda la cita, recién ahí pongo el punto. ¿Sí? El punto que cierra toda esa oración, toda esa idea. Bien, estos son entonces formatos para citar en normas APA, citas textuales de menos de 40 palabras, que esa es una opción. La otra opción es cuando la cita es un poco más larga, cuando la cita tiene más de 40 palabras. Bueno, ahí ya hay que hacer un párrafo aparte, mejor dicho, sí, es dos puntos o un punto y hacer una tabulación completa. Ven que acá dice la primera frase igual y después dice Kaku 2009 afirma, dos puntos, y ven que todo lo que dice después está tabulado, está corrido, un tab a la derecha, ¿sí? La tecla tab que está arriba del bloc majus o al lado de la Q, a la derecha. Bueno, eso es porque justamente es una cita literal. Y en este caso está, como ven, sin comillas. Cuando la cita es de más de 40 palabras, no se usan las comillas porque ya se entiende que todo esto que está corrido, una tabulación, es todo literal del autor. Y al finalizar se pone la página. Pero vean que en este caso sí el punto va antes del paréntesis. ¿Sí? Una pequeña sutileza, pero importante. Y bueno, así como acá dice Kaku 2009 afirma y está la cita literal, también podría decir, sin decir primero el autor, digo directamente el párrafo, esto significa, y al final pongo Kaku 2009, página 90. O sea, el autor lo puedo decir al principio o al final, depende si lo pongo al principio, pongo Kaku 2009 y si pongo al final, abro paréntesis, pongo Kaku, 2009, página 90. Bien, esas son entonces dos formas de citar, con más de 40 palabras y con menos de 40 palabras, siempre y cuando la cita sea literal. Bien. ¿Cuándo usar cada una de estas? Bueno, en general, si yo veo un artículo científico que hay una cita de 3 páginas seguidas, está mal, digamos, porque claramente lo que me está indicando eso es que quien escribió ese texto no hizo mucho procesamiento de la información. Literalmente está poniendo 3 páginas enteras de otro autor, con lo cual por más que lo esté citando, no hay mucha producción propia. Entonces, las citas de más de 40 palabras se utilizan cuando realmente lo que se va a decir, todo lo que se está diciendo es, digamos, indivisible, porque si lo divido pierde valor. Y por otro lado, lo uso, digamos, con cautela. No pongo citas de más de 40 palabras abundantemente durante mi investigación, mi paper. ¿Bien? Las citas de menos de 40 palabras sí se pueden usar un poquito más, pero de nuevo también, tampoco que yo al mismo autor lo cite en todo el texto todo el tiempo, salvo que sea una investigación específica de ese autor, pero si no, no sería muy rico, ¿bien? Bueno, hasta acá entonces cuándo usar uno y otro. Pero hay una tercera forma, que tal vez es más utilizada y es en algún sentido un poquito más fácil todavía de usar, que es la cita parafraseada. ¿Qué es la cita parafraseada? La cita parafraseada es cuando uno dice lo que el otro autor dijo, pero sin las palabras textuales, sino reorganizando de alguna forma las palabras. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá vemos que dice, así, las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con sus fines lejanos. No es literalmente lo que dijo Kaku, pero es la misma idea que dijo Kaku. ¿Ven? Acá está de forma literal, tal como él la publicó en su escrito, en su libro o donde sea, y acá está la misma idea, pero dicho con otras palabras.
Y cuando termino de expresar la idea, pongo entre paréntesis CACU 2009. Fíjese que no pongo aquí la página, porque no está sacado literalmente de ninguna página de ese autor, sino que es una idea que el autor expresó en en sus textos, en su libro y demás. Bien, entonces, ¿qué requisito hay que cumplir para poder usar citas parafraseadas? Bueno, primero que nada es que no sea literal, porque si yo estoy tomando literalmente algo del autor y estoy omitiendo poner la página, estoy cometiendo un error, ¿sí? Estoy cometiendo un plagio realmente. Bien, bueno, esta es entonces la tercera forma de citar, ¿bien? La cita parafraseada. Se puede hacer basada en el autor o basado en el texto. Si digo basado en el autor, es Kaku 2009 dice que tal cosa, que tal otra, bla, 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 aunque no sea literal, mantengo la idea. Y si es basado en el texto, sí, en el texto es como este caso que vimos aquí, donde digo la idea y al final pongo Kaku 2009. ¿Bien? En ambos casos, no con las palabras literales del autor, sino con otras. Y como detalle, ¿qué pasa cuando tengo dos autores? Cuando tengo dos autores, pongo, por ejemplo, Gutiérrez y Gómez. ¿Sí? Pongo los dos autores, los dos apellidos de los autores. Acá no aparece ningún nombre, ni ninguna sigla, ni nada, solamente apellidos. Gutiérrez y Gómez, por ejemplo, entre paréntesis 2009. Eso cuando son dos autores. Cuando es uno o dos, se pone así. ¿Qué pasa cuando son más? Bueno, cuando son más, se menciona solamente al primero y después se pone et al, que significa en latín y otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería, si fuesen Gutiérrez, Gómez y Pérez, sería Gutiérrez et al, y después el año. Bien, así se cita entonces cuando tenés tres autores o más. Bueno, pero hasta acá venimos hablando de las citas. Y tenemos que aclarar que la cita no es lo mismo que la referencia. ¿Qué es la referencia? Bueno, si la cita es lo que está en el texto, la referencia es lo que se coloca al final de mi tesis, al final de mi paper, al final de mi artículo, con el detalle completo de cómo se llama ese autor, de qué año tiene la publicación, bueno, eso ya lo dije antes, el nombre completo del artículo y dónde lo encuentro sobre todo, porque recordemos que el objetivo de las normas APA es que después uno pueda ir a la fuente, que pueda recuperar esa información. Entonces, si la cita, por ejemplo, es la inflación interanual está teniendo la baja en Argentina, alcanzando el valor del 55,9% en marzo del 2025, entre paréntesis INDEC 2025. La referencia que tendría que poner en ese mismo artículo o en esa misma tesis al terminar mi investigación, ¿sí? En la última página, después de las conclusiones, digamos, pongo referencias, tendría que ser esta. INDEC 2025, índices de precios al consumidor, IPC, cobertura nacional, que ese es el nombre de la publicación, marzo 2025 y el link donde encuentro el informe al que estoy haciendo referencia. O sea, mi afirmación de que la inflación está teniendo la baja no es una afirmación que yo hice propiamente, sino que la estoy citando de una fuente, que es INDEC 2025. Y si el lector quiere ir a ver en detalle, eso lo puede buscar porque en las referencias está el detalle exacto. Ahora vamos a ver cómo se referencian distintas cosas, ¿no? Bueno, la primera y más utilizada referencia, especialmente cuando uno está haciendo una investigación, es la referencia a otros artículos de revistas científicas. ¿Y cómo se hace esto? Apellido de cada autor con las iniciales de sus nombres, año, título del artículo, título de la revista, volumen y número, páginas y el DOI o URL, que sería la dirección web donde se encuentra. DOI es Digital Object Identifier, que sería como como el DNI, digamos, del artículo. Y si no tiene DOI, se puede poner directamente la URL. Entonces, un ejemplo concreto de una referencia a un artículo sería esta. Beltramino, coma, es el apellido del autor, NS, que son las iniciales de su nombre. Tal vez se llama Nicolás Salvador, no sabemos, ¿sí? No queda registrado, por lo menos en la referencia,
el nombre completo, sino el apellido y las iniciales de los nombres. Termino del primer autor, coma, segundo autor, en este caso Valdés Juárez LE, tercero Ingaramo y cuarto Beltramino, quinto Gazzaniga, ¿sí? Esos 5. Entre paréntesis 2024, año. Luego sigue el título del artículo, que en este caso es La transformación digital de la industria en Argentina, un estudio exploratorio del sector de maquinaria para alimentos. Ese es el título completo del artículo. Después la revista en la cual está publicado, que se llama Estudios Económicos. 41 es el volumen de la revista, ¿sí? El volumen número 41 de la revista, y el número 82 dentro de ese volumen, y las páginas específicas en las cuales está en esa revista publicada, página 5 a la página 30. Finalmente, el DOI o el link para acceder específicamente al artículo. Bien, esta es entonces la referencia que va a ir acompañando la cita que va a estar en alguna parte del texto de una revista científica. Entonces, en el texto original yo voy a haber puesto, por ejemplo, la transformación digital está pegando fuerte en Argentina. Y entre paréntesis pongo Beltramino et al. 2024. Eso lo digo en mi marco teórico, por ejemplo. Pero cuando termina el artículo, en la parte de referencias, pongo todo esto que estamos viendo aquí en pantalla. Beltramino NS, Valdés Juárez, etc. Esto es referencias. Segunda referencia que se utiliza mucho es a libros. Bueno, el libro es un poquito más sencillo porque no tiene normalmente, ¿no? un link web, sino que directamente es una publicación impresa, normalmente papel. Y aunque fuese digital, igual sería con la misma dinámica. Se pone el apellido de cada autor con las siglas, igual que como hicimos antes, el año. En vez de ser el título del artículo, obviamente va a ser el título del libro y la editorial. De esa forma se referencian los libros. En este caso, Romero, LA, 2012, el año. Breve historia contemporánea de Argentina, ese sería el título del libro. Y finalmente, después del punto, se pone Fondo de Cultura Económica, que en este caso es la editorial. Y la tercera referencia, tal vez más frecuente, es el de la página web, cuando uno encuentra algo que referenciar de la web. Y acá hago la aclaración de que no toda eh, información publicada en la web tiene el mismo valor académico, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora cómo referenciar de la web. Eso no significa de que porque esté referenciado en formato APA, la información sea buena per se, ¿no? Está claro esto, ¿no? Una cosa es que yo sea prolijo a la hora de referenciarlo y otra cosa es que la información que esté referenciando sea buena. Entonces, si yo tengo un blog de aficionados a la mecánica, no puedo decir que eso es una buena fuente para fundamentar mi proyecto. No sé si es muy recomendable, ¿no? O si tengo un blog de opinión sobre la política argentina, no sé si con eso puedo fundamentar la, no sé, el escenario político de Argentina. Es como que hay que tratar de buscar fuentes que sean más ordenadas o más prolijas, más objetivas en general a la hora de construir mi marco de referencia, mi marco teórico. Entonces, bueno, viendo esto, digamos, ¿cómo se referencia una página web? Bueno, autor u organización web. Ahora en breve voy a detallar más sobre cómo sería el tema de la organización web. Año, y si se puede, en este caso, conviene poner mes y día, si se tiene, porque a veces es una nota periodística, por ejemplo, que tiene mes y día. Bueno, en ese caso tal vez conviene también agregar mes y día, pero primero va el año. Luego el título de la página web, el título, digamos, que uno lee, no el título del sitio, sino como el encabezado, el título de la noticia o el título del blog que estoy leyendo. Luego el nombre, ahora sí, del sitio web y finalmente la URL o el link para verlo. Entonces, fíjense que tenemos primero en este caso, como ejemplo, Rúa, M, aunque yo el autor, 2024, 16 de diciembre, porque es una nota de La Nación, en este caso que estamos citando. Entonces tenemos el año y tenemos también el mes y el día. El título
del artículo es 5 tendencias tecnológicas en las que la inteligencia artificial será protagonista en 2025, punto. La Nación, que sería el nombre del sitio web, y finalmente el link donde yo puedo encontrar la nota. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo encuentro una página web, y esto es muy frecuente, que no tiene fecha o no está publicada en ningún lado de en qué fecha se escribió ese artículo? Si yo, por ejemplo, agarro una nota de diario o una nota de algún medio para citar alguna tendencia, por ejemplo, social, tecnológica o lo que sea, y no dice la fecha en ninguna parte del artículo. Bueno, se pone S.F. O sea, sin fecha. En donde dice el año, donde iría el año, se pondría, por ejemplo, si fuese este el caso, RUA, M, punto, y entre paréntesis S.F. Sin fecha. Todo lo demás se pone igual, ¿no? El título, el nombre del sitio y la URL. Bien. ¿Qué pasa cuando hay entidades que son autores? O sea, a veces no es Juan Pedro que publicó el artículo, sino que es toda la asociación completa no sé, de profesionales, de médicos, de psicólogos, de quien sea que publica un determinado documento. Bueno, en ese caso, el autor es la entidad. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que citar un informe de INDEC, yo no digo María Rodríguez, que es la que hizo el informe, yo digo INDEC es el que hizo el informe. Bueno, en ese caso, ¿cómo se hace? En la primera vez se pone, que se habla de la cita, se pone el nombre completo del instituto o de quien sea. Por ejemplo, en el caso de INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre corchetes INDEC, y después se pone año y página, ¿no? Suponiendo que sea un informe. La primera vez que la cito, hago así, pero en el resto del texto ya empiezo a usar directamente INDEC. Es como que reemplazo todo el desarrollo, Instituto Nacional de Estadística y Censos, por la sigla INDEC. Pero la primera vez que aparece tengo que aclararlo. Y en las referencias también puedo ya directamente usar INDEC, ¿bien? La sigla. Entonces la cita, por ejemplo, sería Instituto Nacional, perdón, la cita, sí, INDEC 2025, página 20, y en las referencias va a ir INDEC 2025, Índice de Precio al Consumidor, Cobertura Nacional, marzo 2025 y el link. Ahora estoy viendo igual que después INDEC no va punto, ¿no? Ahí abajo en la referencia dice INDEC punto, y entre paréntesis 2025, ese puntito después INDEC no va, va INDEC directamente el año. Bien, hasta acá les he presentado un montón eh, de usos de las normas APA respecto de los títulos, respecto del estilo, respecto de... Bueno, hay más cosas, ¿no? Las normas APA también hablan de los márgenes de la hoja, por ejemplo, que tiene que haber, de si tengo que poner una nota al pie, de si tengo que referenciar otras cosas que no son ni libros, ni artículos científicos, ni páginas web. Eh, Hay más casos, ¿no? Pero creo que lo principal es cómo trabajar con las citas, con las referencias, cómo hablar de los gráficos y de las figuras y cómo hablar de las tablas em, y cómo usar el estilo en general. Eso es como lo principal de las normas APA. Después, obviamente, en cada caso se puede profundizar más. Pero creo que la forma más fácil de ir integrando estos temas, que al principio pueden parecer un poco abrumadores o muy burocráticos, ¿no? eh, es verlo con un ejemplo concreto. Supónganse que ustedes tienen que construir, ahora sí me enfoco en el trabajo final de la licenciatura en Administración de Empresas, donde tienen que hacer el análisis del entorno PESTEL, ¿sí? Político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Cuando uno analiza el entorno de un emprendimiento, el que sea, bueno, tiene que analizarlo en base a fuentes de información secundarias, ¿sí? Uno no va a hacer un análisis primario de la información del entorno, es muy, muy complejo. Entonces, uno va viendo qué hay publicado en informes, qué hay publicado en notas, qué hay publicado en artículos, etcétera. Todo el análisis PESTEL depende de otras investigaciones previas o otros informes previos. Entonces, tienen que estar citados. Porque yo puedo encontrarme un texto como este. Miren qué bonito que está. Dice, la inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores y aumentan los costos operativos. A mayo del 2025, el IPC en Argentina registró un alza del 1,5%, acumulando un 43 interanual.
La actividad económica en general impacta directamente en la demanda de productos y servicios. En marzo del 25, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, del país se incrementó en un 5,6 interanual, aunque el indicador desestacionalizado descendió un 1,8. Finalmente, el nivel de desempleo afecta tanto a la disponibilidad de talento como a la capacidad de gasto de la población. La tasa de desocupación en Argentina fue del 7,9 en el primer trimestre del 25. Un entorno económico con estas características puede complicar significativamente las operaciones y la planificación estratégica de un emprendimiento, haciendo crucial la evolución de estos factores para la viabilidad y el éxito potencial del negocio. Muy bonito, pero si está así, está mal. ¿Por qué está mal? Porque no tiene fuentes. En esto, ¿sí? No he citado ninguna fuente. Bueno, ¿cómo sería esto? Bien. Bueno, sería así. Es casi igual, ¿sí? Pero está al finalizar cada frase aclarado quién lo dijo, de dónde salió. Entonces, fíjense, la inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores y aumenta los costos operativos. ¿Según quién? Bueno, según Kotler y Keller, 2016. Ok, a mayo de 2025 el IPC fue de tanto. ¿Según quién? Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Y fíjense un detalle que ahora lo voy a aclarar. Fíjense que dice 2025A. Pero lo dejo ahí y ahora lo voy a aclarar. Después dice, la actividad económica general impacta directamente la demanda de productos y servicios. Daniels et al. O sea que son 3 autores o más. Por eso dice et al. 2021. Cierra paréntesis. En marzo del 25, el EMAE fue tanto. INDEC 2025B. Finalmente, el nivel de desempleo afecta tanto a... Eso lo dijo Grant. Después dice la tasa fue tanto. Y bueno, y después la cita aporte de Grant, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá entre paréntesis son citas. Son aclaraciones de los lugares, de las fuentes de información de las cuales se nutrió esta oración, este párrafo que estamos presentando. Ahí están todas las citas marcadas, ¿sí? Esto sería correcto. Ahora bien, esto solo estaría flojo porque no tendría todavía las referencias. ¿Qué cosa de Kotler y Keller 2016 estoy citando? ¿Qué cosa de INDEC estoy citando? INDEC lo dijo dónde, ¿sí? Grant lo dijo dónde, Porter lo dijo dónde. Bueno, ahí, entonces, al final de mi trabajo, de mi tesis, van a venir las referencias, que para este ejemplo serían las siguientes. Daniels, Raderbach y Sullivan, 2011, International Business Environments and Operations, 17ª edición, Pearson. Bien, es un libro. ¿Sí? Cuando yo veo así que ella me habla de la edición y de la editorial, es porque estoy citando un libro. Lo mismo en el caso de Grant, 2021. Estrategia, análisis de estrategia contemporánea. En el tercero, la tercera cita que estoy poniendo es del INTEC. Y fíjense que pongo 2025A. Acá en este caso tengo la fecha, 12 de junio. Podría no tenerla y también estaría bien, ¿sí? Índice de precio consumidor, IPC, cobertura nacional, mayo 25 y el link de la cual lo puedo extraer al informe. Y fíjense que acá aparece de nuevo INDEC, pero 2025B. ¿Por qué B? Porque es INDEC y es la misma fecha. Si yo no le pusiese A y B, no sabría dentro del texto a cuál de los dos informes me estoy refiriendo. Entonces, cuando tengo un mismo autor que publicó muchas cosas en el mismo año, después de cada año le pongo A, B, C, D, etcétera. Y así aparece INDEC 2025C. ¿Bien? Porque fíjense que del INDEC estoy citando el IPC, el índice de precios para ver la inflación, el estimador mensual de actividad económica y el mercado de trabajo. 3 informes distintos de INDEC del 2025, pero A, B y C para diferenciar uno de otro en el texto. Luego tenemos 2 autores, Kotler y Keller, y luego tenemos Porter. ¿Bien? Son libros en ese caso porque no tienen una cita desarrollada. ¿Bien? Bueno, muy bien. La idea entonces en esta breve conferencia es que ustedes puedan conocer, primero que nada, identificar a qué se refiere con citar en norma ZAPA, con qué frecuencia hay que citarlo. Bueno, la verdad es que todo lo que no esté citado se asume que es elaboración propia, por lo cual si uno está diciendo algo que no es de elaboración propia, o sea que uno no fue el autor de esa idea, tiene que citarlo en un texto académico. ¿Sí? En un correo electrónico no hace falta, en conversación no siempre hace falta, pero en un texto académico sí hace falta, ¿sí?
todo lo que no tenga una cita se está entendiendo como que uno es el autor y no necesariamente uno es el autor. Por ejemplo, yo no puedo decir la inflación está a la baja porque a mí me parece. Eso no sería académicamente sostenible. Si yo tengo que decir eso, una de dos. O yo hice la investigación de la inflación argentina, cosa que no lo puede hacer nadie, salvo un instituto grande como el INDEC, o yo cito lo que el INDEC investigó. Entonces, si lo cito, tengo que ponerlo conforme a las normas APAS que hemos visualizado. Les dejo también aquí la fuente, ¿sí? normas-apa.org es la fuente que utilicé. Si ustedes en Google ponen guía de normas APA, les van a encontrar un montón de ejemplos, un montón de guías y las pueden utilizar perfectamente. Yo igualmente acá les dejo esta como referencia, ¿sí? Y bueno, espero haber sido claro con la presentación, espero poder haber podido desasnar muchas de las dudas. Y bueno, y abrimos el espacio a las preguntas y a las dudas. Gracias, Manuel. Muy claro y muy didáctico. De todas maneras, hay varias preguntas que fueron surgiendo en el foro y voy hacia la primera y, y las vamos desasnando. Ahora les ponemos el enlace a las normas APAS en el foro para que lo puedan tomar de ahí. Ahí enseguida lo voy poniendo mientras me hace la pregunta. Dale, estoy buscando. Ujú. Bien, voy recordando que bueno, esto va a estar publicado de todas formas, la grabación en las aulas de trabajo final y en las aulas de tutorías y también las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Correcto. La primera consulta que nos hacía Carlos es que quería algunos ejemplos prácticos respecto de los títulos. Quizás ahí puede ir retomando esa. Bueno, perfecto, sí, cómo no, ahí voy a presentarlo. Em, Vamos a ver la parte de los títulos. Acá. Voy a compartir esta página. Dame un segundito. Ahí va. Bueno, entonces decíamos, el primer título, supóngase que uno está iniciando el trabajo y le pone un título al trabajo. Bueno, eso iría en centrado y en negrita. Invento un tema porque podría ser cualquiera, ¿no? Pero supónganse que diga plan de negocios del proyecto, no sé, Innovar Argentina. Sí, ese sería el título del trabajo. Bueno, eso va centrado y con negrita. Luego viene la sección, por ejemplo, de introducción al proyecto, o resumen del proyecto, o análisis del diagnóstico, perdón, de análisis. Bueno, es un grupo grande donde adentro de eso voy a poner muchas cosas. Bueno, eso iría alineado a la izquierda en negrita. Luego, si dentro de ese análisis del diagnóstico hago un análisis PESTEL, eso ya iría, porque es un tipo de análisis de entorno, iría tabulado una vez a la derecha, también con negrita, ¿sí? Con un tab a la derecha. Y punto final, acá aparece el punto final, análisis PESTEL, punto final. Luego, dentro del análisis PESTEL tengo distintas dimensiones, entonces dentro de una de las dimensiones podría ponerlo, o sea, cada dimensión, dimensión económica, dimensión política, dimensión social, con cursiva. Y si dentro de, supóngase, la división social, quiero hacer una división de distintos aspectos de la dimensión social, bueno, eso ya sería en un quinto nivel con cursiva, pero sin negrita. Ese sería lo que recomiendan las normas APA. De nuevo, esto es la regla general. Si además nosotros tenemos normas específicas en nuestro trabajo, bueno, podemos usar normas específicas. Por ejemplo, muchas revistas piden que estén numerados los niveles. El nivel 1, por ejemplo, empieza con un 1 punto introducción, y cuando yo voy a hacer análisis del entorno nivel 2, va a ser, por ejemplo, 1.1 introducción. Y si después voy a PESTEL, 1.1.1, PESTEL. Y si después voy a dimensión económica, 1.1.1.1, dimensión económica. Y así, digamos, numerados para que vaya teniendo, además de una correlación de estilo, una correlación numérica. ¿Bien? Espero haber podido ahí responder la inquietud. Bien, Carlos, cualquier cosa, no, nos volvés a preguntar si queda Repregunta. alguna duda, sí. Mercedes nos dice si cuando se hace una primera
cita usando el formato autor, año, página. ¿Debo usar ese mismo formato en todo el escrito a lo largo de todo el trabajo? Sí, Entiendo que es para ver si la primera vez que lo digo lo pongo de esa forma y después tengo alguna versión reducida. a ver, sí, perfecto. Eh, la única reducción que se hace es en el caso de las instituciones, por ejemplo, como les mostraba acá con INDEC, ¿no? Que uno la primera vez pone el nombre completo y entre corchetes la sigla, y a partir de ahí ya empieza con la versión reducida, ¿no? Esa es la única excepción. Después, si tengo que citar 45 veces a un autor durante mi escrito, cada una de las 45 veces lo tengo que citar igual, ¿sí? Obviamente, si estoy citando la página es porque es una cita literal. Raro que yo cite mucho una misma página, ¿no? Entiendo que en todo caso, si son citas parafraseadas, lo nombraré muchas veces. Pero sí, sí, a partir de ahí son siempre igual. Bien. Adriana Romero nos dice, ¿en qué formato de letra, estimo que debe ser Ah, qué perfecto. fuente, es Ujú. necesario para hacer referencias a la bibliografía del libro utilizado? Bueno, mira, eh, de nuevo, en el caso de las normas APA séptima edición, dan 6 opciones de letra. Tres sin bordecitos, como por ejemplo Aria, pues que no tiene bordecitos, y tres con bordecitos, como por ejemplo Times New Roman, que tiene, no sabe la palabra técnica ahora, ya me va a venir, que tienen como la T después del final, un palito para abajo, Sí. ese detalle, o sea, 3 y 3 son 6 opciones que dan las normas APA. Más allá de eso, en general están entre 10 y 12 puntos de tamaño. em, Independientemente de eso, digo, las normas de cada presentación, de cada tesis o de cada materia pueden ser distintas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del trabajo final, tienen un apartado donde les especifica exactamente qué letra y qué tamaño usar, ¿sí? Pero en general las normas APA admiten cualquiera de esas 6, para todo el artículo, ¿no? Bien, sumo a Manuel esto. Manuel está en el TFI de la licenciatura en administración, yo estoy en la de turismo, en las tutorías, y es eso. Tenemos especificaciones que salieron también de normas APA, pero que se las dejamos aclaradas ahí en un recuadro de cuál es la fuente, el espaciado, etcétera. Exacto, sí, exacto. Los Bien, bordes, digamos, sí. sí. Leandro dice, buenas tardes, me conecté tarde. Bueno, no, era de para dónde va a estar disponible la grabación. Eh, Dejo pregunta para más tarde. Referencia web. En el formato dice año, mes y día. En el ejemplo está año, día y mes. ¿No modifican nada que sea al revés? No, no, no. No, mientras, o sea, la idea, digamos, es que si está disponible el mes y el día, ponerlo, digamos, sí. Bien. Una consulta. ¿Las viñetas y subviñetas llevan sangría a la izquierda o simplemente todas se alinean a la izquierda sin sangría? Muchas gracias. Las viñetas. Bueno, a ver, APA no es muy amigo de las viñetas. Entiendo que te referís a los bullets cuando uno dice, bueno, estos son los 3 aspectos, uno, 2, 3. Em, lo estándar, si se usan, es que se usen con sangría, no sin sangría. Idealmente, lo que se recomienda por ahí es el texto en prosa, ¿no? Bien. También, eso, un poco también esto, al no. Esto por ahí va más en un orden que lleve la cátedra respecto del cómo lo va a tomar, más que lo que por ahí dice APA, que es algo muy específico y que no es tan recomendado. Ujú. Em, Buenas tardes. ¿Qué tan bueno es usar referencias estilo APAs en un Word, teniendo en cuenta que tenemos que usar la última edición? Entiendo A que es ver, para usar Word en la aplicación, en la herramienta que te da Word para usar el APA. bueno, a ver, está muy bien la pregunta. Y yo a propósito no se los doy acá porque, a ver, el tema es así. Las citas, se puede usar la herramienta de Word de citas, que te hace cargar, digamos, cada una de las publicaciones con todos los datos y las vas como activando a medida que vas usando. Pero ¿qué pasa?
no es el formato más flexible cuando vos tenés que migrar a otra plataforma. Supónganse que de golpe tienen que pasar a un Google Drive, eh, al Word de Drive o a los formatos de Apple. eh, Ahí suele tener problemas la cita automática que viene en Word. Entonces, eh, yo he encontrado, esto ya es opinión personal y a gusto de cada uno, mejor directamente poner la cita escrita por mí en cada uno de los lugares y ser prolijo simplemente de no olvidarme de poner las referencias. Me ha funcionado mejor, pero bueno, más allá de eso, sí existe la herramienta en Word para hacer una cita ordenada, digamos, pero tiene esas limitantes. Ujú. Gracias. En la bibliografía, al citar una página web, ya no se pone recuperado de... No, en la versión 7 de APA no hace falta, no. Y espera que acá me preguntaron apóstrofe, pero solo eso, preguntaron, estoy mirando a ver si viene de alguna otra pregunta. Mm. Mariano Maldonado, cualquier cosa volvé a preguntar porque no sé a qué refería con apóstrofe. ¿Qué tan bueno es usar? No, ya está lo de usar. Ah, no, era Patricia que dice que muchas gracias por la aclaración de usar APA en Word. Por ahora son estas las que tenemos. Si alguna de las preguntas que hayan hecho no quedó resuelta, porque me la comí en el foro, les digo que se activen el audio y hagan la pregunta. Mm. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Una consulta que había justo una devolución me salió. Me dicen de que el listado de la bibliografía deberá presentarse ordenado alfabéticamente. Yo, por ejemplo, a medida que iba haciendo el trabajo, iba citando, digamos, poniendo las referencias, ya sea el autor, y como acá me pusieron alfabéticamente, digamos, de Sí. la A a la Z, digamos, ya no seguir el orden de... No, no, las citas van en el orden que vos las vas usando en el trabajo. Vos citas según la idea que vas presentando, ¿no? Eso no hay problema. Pero las referencias van en orden alfabético. Cuando uno hace referencias al final, esas sí van A, B, C, D, siguiendo el orden alfabético. Ah, ok, en el final entonces orden alfabético. Ok. Y ahí no interesaría ni importaría, digamos, no tiene un orden en referencias que sea libro, después de la URL y demás. No, tiene que ser únicamente alfabéticamente. En APA sí, correcto. Después hay Gracias. otras estándares que va separado por tipo de publicación, pero en APA va todo derecho. Gracias, profe. Gracias, profe. El No hay de qué. orden, profe, el orden alfabético es en base al título, ¿verdad? Al título al cual yo hago Al referencia o autor, al al apellido del autor. apellido del Está muy autor. bien lo que dijiste, al apellido del autor. No en base al título del artículo, sino literalmente a la primera letra que aparece en la referencia, que es la primera letra del primer autor. O sea, para darles un ejemplo, ¿no? Si yo tengo tres autores que estoy poniendo como referencia, no sé, eh, vamos a pensar, no sé, en Gutiérrez, en Ramírez y en Zambrano. Bueno, va a estar primero Gutiérrez, después va a estar Ramírez, después va a estar Zambrano, porque la G está antes que la R y la R está antes que la Z. Y eso van a ser el orden, no importa cómo se llame el artículo, ¿no? Va por la primera letra del primer autor. Patricia nos pregunta si referencias es lo mismo que bibliografía. Bueno, es más amplio referencia, ¿no? Porque no necesariamente una página web es una bibliografía. Entonces, referencia es justamente todos los links, todos los vínculos a tus fuentes de información. O sea que realmente referencias es más amplio que bibliografía. En las No fines sé, prácticas es lo mismo, ¿no? Pero sí, sí. conceptualmente es distinto. Antes de cerrar, viendo que ya no hay más preguntas, a no ser que alguien quiera activar el audio y preguntar, no sé si, Manuel, algo que por ahí te haya quedado o algo que quieras reforzar, alguna referencia que haya quedado dando vueltas. No, después simplemente invitarlos a que si aparece algún caso más, las guías que hay ya están bastante
pulidas, digamos. Hace varios años que está para séptima edición dando vueltas, entonces hay ejemplos para lo que quieran citar. Si ustedes en Google pongan en cómo cito tal cosa, enseguida van a encontrar si hay algún caso específico, no sé, si tienen que citar un video, si tienen que citar alguna cosa menos común, digamos, Sí, lo pero en mismo que general, em, muchos tienen que citar material que han trabajado en las cátedras, eso también es por ahí en el manual les es difícil ubicarlo, pero lo que dice Manuel, googlean de cómo se cita determinado material y luego solo verificar que de donde lo van a extraer sea confiable, pero van a claro, ver que si especifican bien qué es lo que quieren citar, les va a traer el ejemplo claro. claro, tal cual. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. La verdad que lo han dicho en el chat, pero lo reitero, es que ha sido muy claro y muy práctico. Así que muchas gracias. Ahora a esta capacitación la vamos a usar de material para que cada uno la pueda utilizar en la elaboración de sus trabajos. Muchas gracias a Bueno, todos por participar. Gracias, Manuel. Y nos vemos en muchas una gracias a próxima todos. capacitación. Muchos éxitos a cada uno con sus trabajos y sus investigaciones. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gracias, profe, Carolina. gracias, profesor.